La plática que sigue estará a cargo de la doctora Claudia Narváez. Ella es profesora asociada en el Departamento de Ciencia de los Alimentos y la Nutrición Humana en la Universidad de Manitoba. La doctora Narváez es médico veterinaria y hizo su maestría en microbiología, ambas en la Universidad del Zulia, en Venezuela, y su doctorado en ciencia animal en la Universidad de Texas Tech, en Estados Unidos. Tiene más de 10 años de experiencia en investigación en microbiología e inocuidad de alimentos, en áreas como vida de anaquel, calidad de alimentos, prevalencia de patógenos, tanto a nivel de granja o antes de la matanza, como después en los procesos de manufactura. También he estudiado en la parte de resistencia a antibióticos de las bacterias en distintas especies de abasto, bovinos, cerdos y aves principalmente, y también en caracterización genética y persistencia de bacterias en ambientes de manufactura en alimentos. La doctora nos va a dar una ponencia sobre un tema que ahorita está en el ojo del huracán, que es la resistencia a antimicrobianos. ¿Qué implicaciones tiene esto y qué perspectivas puede haber en la salud humana y en la salud animal? Bienvenida la doctora Claudia. Buenas tardes a todos. ¿Sí me escuchan bien? ¿Están despiertos? Bueno, estén despiertos porque les voy a hacer preguntas. Bueno, les voy a hablar de resistencia antimicrobiana. Y este es el esquema que tengo para ustedes. Tengo una breve introducción. Hice una compilación de papers de la investigación que hemos hecho en Canadá en productos cárnicos y tengo cierta data que debe ser de interés para ustedes hoy. ¿Cuáles son las estrategias que estamos siguiendo en Canadá y la investigación que estamos haciendo para utilizar alternativas al uso de antibióticos en producción animal? Y cuáles son esas estrategias que se están llevando en Canadá a nivel de regulación para disminuir el uso de antibióticos. Estoy segura que todos saben que en 1928 fue cuando Alexander Fleming descubrió la penicilina y desde entonces, unos años después, empezó a usarse como terapia para infecciones en humanos, lo cual salvó muchas vidas. Ya eso fue un cambio muy grande para la humanidad porque ya la gente no moría de infecciones comunes que no se podían tratar. La penicilina era una droga milagrosa en aquel momento. Pero es importante decir que ya en 1950 se estaban reportando resistencia a la penicilina. Es decir, que no es algo nuevo, no es algo de ahorita, sino que empezó desde que empezó a utilizarse la terapia de antibióticos. ¿Cuál fue la respuesta para esto? Buscar nuevas drogas. En aquel entonces todo el mundo estaba abocado a buscar cuáles son las alternativas para la penicilina y qué se puede hacer para que esas cepas resistentes puedan ser eliminadas. Y entonces, bueno, ya se buscaron betalactámicos y otras familias de antibióticos y drogas sintéticas. Pero desde entonces vemos que ciertas bacterias como el estafilococo resistente a la meticilina, que es esto que dice aquí MR6, Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, fue reportado en 1962 en el Reino Unido y en Estados Unidos en 1968. Y desde entonces solo vemos que las bacterias se adaptan, como bien lo explicó Linda, evolucionan y se adaptan a las adversidades y han podido desarrollar resistencia. Esto es una preocupación a nivel mundial, pienso que en todos los países, porque las enfermedades infecciosas sabemos que son un problema de salud humana, no solamente en humanos, sino también en animales de abasto, que es lo que nos reúne a todos aquí. Es decir, que si tenemos problemas de resistencia a antibióticos, nos vamos a ver afectados tanto animales como humanos y nuestros sistemas de producción agrícola. Algunas bacterias y virus ahora ya son multiresistentes. Y no sabemos si en 10 años vamos a tener drogas que puedan, por ejemplo, tratar algunas cepas que causan tuberculosis o Staphylococcus aureus o salmonella. Entonces es algo bien serio. Nosotros hemos confiado de que después de varias décadas que hemos estado utilizando antibióticos tenemos todo controlado, pero hoy en día ya estamos pensando que las bacterias pueden ganar la carrera si nos descuidamos. Entonces tenemos que estar pendientes con la vigilancia epidemiológica y qué es lo que realmente está pasando en los sistemas de producción y en la parte humana.
El otro problema es que no se están desarrollando ni encontrando nuevos medicamentos, nuevos antibióticos. Lo que se ha hecho ahora, que les voy a hablar después al final, a diferentes investigaciones tratando de ver qué podemos usar que sea diferente a los antibióticos que nos ayuden a manejar este problema. Para agravar el problema de la resistencia, en nuestro lado de la parte agrícola vemos todo el tiempo brotes de origen alimentario, ¿cierto? En México no sé cómo estarán con los brotes. ¿Pasan comúnmente? ¿Los reportan? Todos los días. Entonces, bueno, en Canadá y en Estados Unidos, seguro que ustedes ven las noticias todo el tiempo, estamos viendo brotes. Ahorita creo que hoy reportaron uno otra vez con lechuga y E. coli. Entonces, la situación se empeora si vemos que hay pollo que está saliendo al mercado contaminado con salmonela, y si esa cepa es multiresistente, que podemos entender que es más resistente a más de 2 antibióticos, ya estamos en problemas. Porque todo digamos, toda la percepción va hacia la agricultura, que nosotros estamos causando problemas en humanos. Entonces, hay que estar pendiente. Esto es un esquema que creo que está bastante completo, que enseña la complejidad de lo que es el uso de antibióticos en diferentes grupos. Y vemos aquí que tenemos la parte animal o la parte de producción animal, donde utilizamos antibióticos. Vemos también la parte humana, vemos la parte ambiental. ¿Cuáles creen ustedes que son los factores más importantes aquí que están causando resistencia a los antimicrobianos? ¿A quién le echarían la culpa? A médicos. ¿A los humanos? Siempre protegiendo la agricultura. Bueno, yo estuve preguntándole eso a mis estudiantes graduados y ellos dicen, viene de todos lados. Y yo estaría un poco más inclinada a esa parte. Siempre tendemos a echarle la culpa a los doctores de que están recetando antibióticos cuando es algo viral, ¿cierto? Y así pasa mucho, y cuando nosotros incluso vamos y compramos antibióticos porque creemos que tenemos una infección y lo que tenemos es un virus. Y ni siquiera nos terminamos el antibiótico. Entonces, es muy complejo. Aquí vemos la parte animal, vemos la parte humana, vemos también los cultivos, que muchas veces no pensamos que para la parte de vegetales y plantas, toda la parte de frutas, hay también patógenos en plantas que se tratan con antibióticos. Entonces tenemos que mucho de la parte piscícola, piscicultura, también se utilizan antibióticos, y todo eso va al ambiente, va a dar al agua, y la fauna silvestre también entra en contacto con esas bacterias que potencialmente son resistentes a los antibióticos. 2012. Y eso nos pone a pensar que algo está mal y necesitamos poner atención al hecho de que está aumentando la resistencia a los antibióticos. ¿Cuáles son las causas? Veo que todo el mundo aquí está familiarizado con muchas de las causas de por qué se desarrolla resistencia a los antimicrobianos. Y ya el hecho en sí de usar antimicrobianos expone a las bacterias a que tengan estrés, todo eso que mencionó Lina anteriormente. Las bacterias son bien fuertes y luchan para sobrevivir. Ya el hecho de usar antimicrobianos ya está exponiendo y se está aumentando la probabilidad de que ellas desarrollen resistencia a los microorganismos. Cuando lo usamos en exceso es aún peor, porque lo usamos sin necesitarlo y estamos exponiendo a las bacterias a un estrés extra que hacen que ellas también desarrollen resistencia. Mal uso, eso es muy común. Vemos que muchas veces, como les mencionaba, vamos al médico, tenemos gripe, nos dan el antibiótico, no lo terminamos. O llevamos al perro que tiene una infección bacteriana y como se nos hace difícil darle las píldoras al perro, no se las terminamos de dar. Sino que cuando mejora, ahí lo paramos. Y no estamos entendiendo que nosotros estamos intercambiando esa flora con nuestros animales. Y lo mismo pasa a nivel de la parte de producción agrícola. Y en la evolución bacteriana per se también es un factor que, aunque no usemos antibióticos, ya sabemos que los antibióticos vienen de, por ejemplo, la penicilina, del Penicillium notatum, que está en el ambiente, y naturalmente las bacterias van a ser expuestas a estos antibióticos. Nosotros no tenemos que poner la mano, es algo que ya está pasando en el ambiente. Entonces, eso de por sí también las bacterias tienden a desarrollar resistencia.
Esta no voy a volver aquí porque ya es lo que hablamos antes, los ejemplos de cuando abusamos de los antibióticos y los factores más relevantes de por qué esto pasa, y lo que les mencionaba, antibióticos de ocurrencia natural que están normalmente en el ambiente y hacen que las bacterias evolucionen y se adapten. Yo no voy a entrar en detalles con este esquema, pero aquí lo que está mostrando es que cuando se utilizan antibióticos en un nivel subletal, es decir, en una concentración menor a la que necesitamos para poder matar ese microorganismo, lo que se va a causar es un estrés. Y eso fue parte también del mecanismo que habló Linda en detalle. Tenemos un estrés que va a causar ROS, que son especies oxidativas que causan daños al ADN de la bacteria. Las bacterias tratan de arreglar el ADN. Si recuerdan los que vieron bacteriología, hay polimerasas que tratan de arreglar todos los problemas que hay con daños del ADN, ¿cierto? Entonces ellos empiezan a incorporar bases para ver de qué manera pueden arreglarlo. Y cuando eso pasa, pasan las mutaciones. Y muchas de esas mutaciones le dan ventaja a las bacterias porque las hacen resistentes a los antibióticos. Las recombinaciones normalmente son más frecuentes, y también la adquisición de ADN, por ejemplo, en forma de plásmido o tramposones del ambiente, que también son adquiridos de otros microorganismos. Y si ven aquí la caricatura, ven que cuando se dan antibióticos en concentraciones menores o incluso en las concentraciones deseadas, muchas bacterias, como las moradas, van a desarrollar resistencia. Las otras bacterias que son verdes o turquesas van a morir, pero estas van a permanecer. Y si hay un caso de una infección, estas son las que van a permanecer, y entonces ustedes van a tener que buscar otro antibiótico para poder tratar ahora estas bacterias que son púrpuras porque tienen ahora resistencia a los antimicrobianos. Lo que complica más el tema. Si vemos aquí, los reportes dicen que más del 60% de los nuevos patógenos emergentes vienen de los animales y del medio ambiente. Y eso nos afecta directamente a la parte agrícola. La emergencia de estos patógenos está incrementada debido a que nosotros como población humana estamos incrementando, estamos migrando a diferentes países, ya no hay bordes, no hay límites entre los países, podemos viajar, ¿cierto?, a todas partes, y nuestras bacterias viajan con nosotros. Hay un comercio internacional que está creciendo. Eso es si seguimos con los comercios, con el NAFTA y todos estos acuerdos que tenemos, o los nuevos que se firmen en el futuro. La migración y el cambio climático también están causando problemas. Entonces, todas estas bacterias que son resistentes, que se pueden ir en los alimentos, que se procesan aquí, o en Canadá, o en Estados Unidos, y van a parar a China o Japón, todas esas bacterias están yendo a esos sitios. Y entonces el problema es algo globalizado. Por eso es que se habla ahora de una unión mundial para tratar con el problema de la resistencia antimicrobiana. Ahora, entrando en lo que son algunas de las investigaciones que hemos hecho. Yo pienso que con datos o científicos es la única manera que podemos entender qué es lo que está pasando en la parte agrícola y cuál es el rol de la parte agrícola en este problema. Este es un trabajo que se hizo en Canadá, en Alberta, y lo que hicimos fue tomar muestras en 3 plantas de procesamiento de cerdo y buscamos bacterias de estafilococos resistentes a la meticilina, porque se está reportando que el cerdo, el problema está incrementando. Eso empezó en Europa y nosotros empezamos a ver qué era lo que estaba pasando en Canadá, si estábamos en la misma sintonía con los europeos y también los americanos. Si no están familiarizados, aquí tengo qué es lo que causa el estafilococcus aureus. Una bacteria gram positiva normalmente está en la piel como flora normal. Probablemente todos tenemos estafilococcus aureus como flora normal. Puede ser a veces un patógeno que toma las oportunidades cuando estamos inmunosuprimidos o cuando estamos, por ejemplo, personas con cáncer. Resistente a la meticilina es un estafilococo que tiene todos estos factores de virulencia, pero a su vez es resistente a las tetraciclinas, macrólidos, lincosamidas, fluoroquinolonas y aminoglicósidos.
y últimamente se está reportando resistencia al trimetoprim sulfametoxazol. Entonces, ¿qué era lo que queríamos nosotros ver en esta investigación? Primero, cuál era la prevalencia en 3 diferentes plantas, cuál era la resistencia a los antimicrobianos, el perfil, y la caracterización molecular, cómo se relacionaban esas cepas. Entonces, aquí se ven, se tomaron más de 2.600 muestras. Las muestras se tomaron a nivel de cavidades nasales, porque es donde el estafilococo normalmente se encuentra. Se tomaron muestras de las canales, después de la parte de los hisopados nasales se hicieron después de que el animal fue sacrificado y la sangre fue drenada. Se hicieron hisopados también nasales después del escaldado y del desollado. Se tomaron muestras de la canal, de la superficie de la canal, después de las intervenciones que podía ser pasteurizado o lavado, y se tomaron muestras del producto final. Estos son los materiales y métodos, no voy a entrar en detalles, pero aquí pueden ver la lista de los diferentes antibióticos para los que se hizo los test, se hizo la parte de PCR, se buscó la proteína que es Phantom Valentine, es una leucocidina que hace que las cepas sean más virulentas, porque es una diferencia entre cepas animales y cepas humanas. Normalmente esta toxina no es comúnmente encontrada en cepas animales. Y se hizo el SPA-typing, que es normalmente como se clasifican los estafilococos. Aquí ven las 3 plantas y los resultados de cada una. Vemos que para los hisopados nasales, después del desangrado, la prevalencia es 77.3%. En la planta B, 34.7% y en la planta C, 74.1%. ¿Qué creen con eso? ¿Es alto o bajo? ¿Les sorprende o no? Un poco, ¿cierto? Nosotros nos sorprendimos porque no esperábamos tanto positivo. Honestamente, casi nos jalamos el pelo porque teníamos que procesar todas esas cepas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que ven aquí? Que la prevalencia de estos animales cuando entraban a la planta era alta. Cuando tenemos aquí los hisopados nasales después del escaldado, vemos que esta prevalencia bajó bastante, 48.9, 14, 22. Cuando vemos los hisopados después del pasteurizado o del lavado, que son las intervenciones que normalmente hacen en las plantas de cerdo, esto bajó aún más. 20.9, 3.7 y 0%. Al producto por menor, por mayor, los lomos y al detal, bajó aún más. 3.2. En promedio, vemos que la planta A tiene 37.5, la planta B 12.4 y la planta C 24.2. Y si lo ven por área, en el sangrado, recuerden que esta es la parte de los hisopados nasales, 61.93%, las 3 plantas en promedio. El escaldado desollado 28% y el pasteurizado 7.6 y el detal 1.21, lo cual es bastante bajo. Recordemos que esto es producto crudo, es decir, que lo vamos a cocinar. Entonces ya esto es un riesgo bastante bajo. Viendo los SPA-types, normalmente uno habla de estos patotipos, creo que es la traducción de esto, porque es la manera de comparar con los patotipos que se recobran de humanos. Y esto nos permite saber de dónde vienen las bacterias. ¿Vienen del animal o vienen de los humanos? Lo cual es muy difícil también de determinar. Porque investigaciones han mostrado que las bacterias como el estafilococo, que vienen de animales domésticos, pueden pasar al hombre y las cepas del humano pueden pasar a causar infecciones en animales. Entonces aquí vemos las plantas mostraron diferencias significativas. La planta A mostró varios patotipos, la planta B solamente 2 y la planta C mostró una variedad bastante grande. Si vemos cuáles son los predominantes, los patotipos predominantes, vemos que es el 002, que es esta parte en azul,
Y vemos que el otro, que esta que no se ve muy bien, es el T034, que es toda esta parte blanca. Aquí les tengo en rojo el SPATI o el patotipo 7034, normalmente está asociado con animales. Es lo que llaman en inglés Livestock Associated, MRSA. Y la parte que está en rojo son normalmente estafilococos resistentes a la meticilina asociados con humanos. Entonces, si ustedes me preguntan, ¿tomaron muestras de los humanos? No, no tomamos muestras de los humanos porque no nos dejaron. Eso hubiese sido ideal porque entonces hubiésemos podido saber el origen. Entonces, una vez que ustedes están, o el productor de cerdo está en contacto con esos animales, estamos haciendo un intercambio de flora, mi opinión es que probablemente esté sucediendo. Igual que pasa con sus perritos y sus gaticos, etc. En resumen, bueno, es parte de lo que ya les he mencionado. Los sistemas que se están utilizando en intervenciones están disminuyendo el problema bastante. Son productos frescos, al cocinarlos se puede controlar. El clon de MRSA que se encontró pertenece el que les decía del 034 a este grupo y es similar a otros estudios en Canadá. Hay un clon que sabemos que viene de la parte humana y las opciones terapéuticas para infecciones de estafilococos aureus cada vez son menores para tratar infecciones en la comunidad. O sea, tenemos que estar pendientes. Si quieren más detalles, este es el paper que se publicó y pueden ir y ver todo lo que se hizo en cuanto a la metodología. También nos pusimos a ver qué pasa con el Campylobacter y la producción de carne. En este caso, lo que hicimos fue buscar o tomar muestras para ver la prevalencia de Campylobacter en muestras al detal en diferentes zonas también de Alberta y en este caso nos ayudó CPARS, que es el sistema de vigilancia de resistencia a los antimicrobianos en Canadá, que tiene una base de datos con la que podemos comparar las cepas animales. Y esas vienen de humanos y también de animales. ¿Cuáles fueron los objetivos? Ver la prevalencia de Campylobacter, la especie de Campylobacter que predominaba, cuál era la resistencia a los antimicrobianos y ver la relación genética de esas cepas. Para esta relación genética no hicimos todo el genoma, lo que hicimos fue una comparación genética que toma 40 genes y los compara. Y ya les voy a explicar en detalle luego, bueno, no en detalle, pero en general para que entiendan cómo se hizo esa comparación y cuál es la información que nos aporta. Estos son los métodos, también son largos. Si ustedes están familiarizados con Campylobacter, me imagino que esto se les hará común. También el paper está publicado, pueden ir en detalle. Y esto fue lo que se encontró. Las muestras fueron de pollo, pavo, carne de vacuna y cerdo. Y lo que se encontró fue que en la carne de res y en el cerdo no hubo Campylobacter. En la carne de pollo, de 204 muestras, 48 fueron positivas. Y vemos que 110, de las 110 que se tomaron de pavo, 8 solamente fueron positivos. Entonces la mayor contribución de Campylobacter al parecer es productos relacionados al pollo. Estas fueron las especies, el Yeyuni con el 97% y coli con el 2%. Lo mismo se observó en la parte de pavo, donde el Yeyuni es el que prevalecía. Esta es la resistencia que se encontró en esas cepas de Campylobacter. En general, vemos que la resistencia a la tetraciclina fue un poco alta. Esto es lo que normalmente se observa. Si ustedes tienen experiencia aquí en México, pueden también probablemente decirnos y probablemente comparar, pero quizás están observando lo mismo. A los otros antibióticos la resistencia se consideró baja. Y esta tabla, no se asusten, se ve bien cargada, pero esta es la que nos muestra las comparaciones de esos 40 genes que les mencionaba antes. Entonces, si ponen atención a esta parte, estos son los subtypes o los subtipos en los que se clasifican y es un número que se hace de análisis. Y aquí vemos todas las bacterias o las cepas de Campylobacter que se asociaban a esos grupos
de genes. Por ejemplo, si este primero dice, bueno, de los 40 genes, 38 estaban presentes, todas las bacterias que mostraban esos mismos 38 genes se agrupan en un clúster o en un grupo que son este número 11, de las cuales 9 cepas fueron o provinieron del pollo y 2 de las muestras de pavo. Y lo que es más interesante, si se comparan con esa base de datos que tiene el sistema de vigilancia en Canadá, vemos que el 27% de esas Campylobacter que vienen de pacientes con infecciones, 27% son iguales o pertenecen al mismo clúster o al mismo grupo. Si se ponen a observar aquí, ven que de estas 3 cepas, 100% de esas cepas están normalmente asociadas con infecciones en humanos. ¿De qué les dice esto? A ver, despiértense. Manejo inadecuado, ¿no? Por aquí dicen manejo inadecuado. ¿Qué piensan ustedes? ¿Pero hay una relación directa o no hay? Vamos a hacer la pregunta de otra manera. ¿Ustedes creen que las cepas en pollo se están pasando a humanos? ¿O las cepas de humanos están yendo a pollo? Bueno, esto lo que nos dice es que hay una alta probabilidad y nos da evidencia de que cepas que se están encontrando en aves están causando problemas en humanos. Y quiere decir que si esas cepas desarrollan resistencia, pueden ser un problema potencial para los humanos. En conclusión, vemos que el Campylobacter está presente en productos avícolas, que puede ser un riesgo, pero de nuevo, estos son productos crudos. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para controlar esto como consumidores? Cocinar, lavarnos las manos, evitar la contaminación cruzada en nuestros hogares. Esa es otra conversación que está en Canadá. ¿Hasta dónde podemos responsabilizar solamente a los productores de lo que pasa con la contaminación? Si sabemos ya que en bastante de esa contaminación, una gran probabilidad pasa en los hogares. Entonces, si estamos hablando de productos crudos, sí, es preocupante, pero hay maneras de controlar. En cuanto a la resistencia, muy poca mostraron resistencia y las comparaciones genéticas mostraron que sí hay un vínculo allí y que debe ser investigado más. El paper está aquí también. Esto me imagino, esto no sé por qué cambió todo con todas las letras, todo se cambió con el sistema que están usando, pero espero que lo puedan leer. Esta es otra investigación que está ahorita corriendo por el grupo de investigación que lideriza Tim McAllister. Él va a hablar después de mí, les va a dar también una charla. Y la estudiante Emilia, que es la que está llevando esta investigación, es resistencia a los antibióticos de cepas de coli a lo largo de la cadena de producción de la carne. Entonces se están tomando varias muestras para ver cuál es el impacto ambiental, cuál es el impacto de los animales y cómo eso se está vinculando. Y aquí sí se está haciendo análisis de genoma completo para poder establecer comparaciones más claras, que son mucho más útiles que solamente comparar un grupo de genes. Y la gráfica no está. Desapareció. Pero les puedo decir más o menos lo que se encontró. Ahí se estaba en este trabajo. No sé por qué no está. Se mostraron la prevalencia. Ella está tomando muestras de aguas en el ambiente, de ríos, de lagunas. Está tomando muestras de animales en los mataderos, de heces. Está tomando también muestras de las canales después del desollado. Muestras de suelo. Y esto también se está haciendo en Alberta. Y se está viendo cómo esas cepas están mostrando resistencia a diferentes antimicrobianos y cómo son comparables. Y lo que se ha observado es que nosotros normalmente categorizamos los antibióticos dependiendo de la importancia para la clínica humana o para tratar a los humanos, como categoría 1, los más importantes, categoría 2, los menos importantes, y categoría 3, los que normalmente se pueden utilizar en producción animal para profilaxis o para tratamiento. Y lo que se ha encontrado hasta ahora, todavía falta mucho trabajo que hacer, es que la resistencia a esos grupos número 3 se ve alta en la parte de producción de carne, lo que es matadero, heces, pero cuando se van a ver en las aguas residuales que vienen de la comunidad,
o las aguas residuales que vienen de los mataderos, empieza a cambiar el perfil. Entonces, cuando viene de humanos, se observa que el perfil de resistencia está más en los antibióticos de uso de categoría 2 o categoría 1. Es decir, que vemos sí, hay una resistencia en la parte agrícola, pero los grupos importantes de antibióticos se ve un poco, o la tendencia que estamos viendo ahora es que es más en la parte de cepas relacionadas con humanos. ¿Cómo podemos preservar la eficacia de esos antibióticos? Tenemos que limitar el uso. Yo creo que todo el mundo está de acuerdo aquí con esto. Tenemos que desalentar el uso indebido. Cuando realmente lo necesitamos, tenemos que estar seguros que lo necesitamos y que lo usamos apropiadamente. Debemos reducir la carga de enfermedades infecciosas. Esto es clave a través de las prácticas preventivas de higiene y control. Esto se está haciendo mucho en Canadá. Los productores están haciendo un excelente trabajo. Aquí en México, cuando ustedes van a un sistema de producción en una granja, ¿es común para ustedes ver estaciones de lavado de mano para los obreros? No es muy común, ¿cierto? Bueno, yo vengo de Venezuela y uno no ve nunca que haya un lavamanos, y mucho menos jabón. Quizás ustedes están mejores aquí, pero esto es muy clave, porque ¿qué es lo que pasa con esa transmisión de bacterias de un lado a otro? Nosotros hicimos un trabajo en Venezuela donde encontramos cepas de salmonela en las manos de los ordeñadores, y muchas veces los ordeñadores tenían problemas de diarrea, probablemente quizás salmonela pudiese ser, y era porque las fuentes de agua, ríos estaban contaminadas y ellos con esas aguas era que se lavaban las manos. Entonces, si sabemos al menos las prácticas mínimas y las aplicamos a nivel de la granja para proteger los obreros y los animales, la salud en general va a mejorar y entonces serán menos los antibióticos que necesitan utilizar. ¿Y qué estamos haciendo en Canadá o qué está haciendo el gobierno en Canadá para controlar este problema o hacer algo al respecto? Linda mencionó One Health. Ese es de la nueva manera que todo esto se está viendo, porque no es algo que está aislado, es algo que está concatenado con muchos factores en lo que es la parte de producción, tanto agrícola como en la parte de clínica humana. En este caso, ellos están fortaleciendo los sistemas de vigilancia que monitorean la resistencia a los antibióticos y el uso de esos antibióticos. ¿Cómo lo están usando? ¿Para qué lo están usando? Cambios normativos se han hecho y las políticas para el uso de medicamentos cambiaron ahorita en 2018. Ahora necesitan tener récipe y hay un control más cerrado de quién puede comprar y cómo los están usando. El marco regulatorio también ha cambiado. Incluye cambios en el reglamento de alimentos y medicamentos y el objetivo es aumentar la supervisión del uso de los antimicrobianos. Ahora todos los productores están entrando en programas de cómo controlar lo que estamos usando, cómo lo usamos y cuánto lo estamos usando. Y emprender y apoyar la investigación e innovación para tratar de buscar alternativas. Los productores, que pienso que son la mayoría de los que mueven el sector de investigación, con el gobierno están entregando dinero a los investigadores para buscar alternativas al uso de antibióticos. Y cuando miramos del lado de comercialización, de cómo eso impacta al productor, bueno, en la tendencia que estamos viendo en Canadá y en Estados Unidos, y es fuerte, y también en Europa, es que hay una demanda de los consumidores para productos que sean más orgánicos, naturales, que eso, bueno, no es realmente algo, pero no voy a entrar en eso, y quieren que los alimentos sean más saludables, más frescos, y que no tengan químicos. Entonces, eso es algo difícil para nosotros quizás de procesar, porque después de tantos años de tanta investigación, de venir con todas estas tecnologías, ya ellos no los quieren. Todo ahora es orgánico, ¿cierto? O la mayoría, y es algo que se comprende, porque es lo que quieren, y el consumidor es el que está pagando ese producto. Es decir, que ellos pueden exigir, y no quieren antibióticos. No quieren antibióticos. Entonces ya vemos que cadenas como McDonald's, NW, que es grande en Canadá, están usando eso como marketing. Y ellos están haciendo también un trabajo extraordinario junto con los productores para no utilizar antibióticos y poder hacer estos anuncios de que sus productos no tienen antibióticos.
Y hay que considerar que el mercado cada día es más competitivo, continuamente tiene nuevos desafíos para retener o aumentar la participación de esos mercados a nivel internacional, entrando en todas estas políticas de comercialización. También están buscando que haya una reducción de los antibióticos. Y se requieren productos animales consistentes, de alta calidad, para mantener esa confianza y para mantener esos clientes. Entonces, todo el mundo está caminando en la misma dirección, que es disminuir el uso de antimicrobianos. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles son las alternativas? Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer desde el punto de bioseguridad y de sanitización y de buenas prácticas, pero adicional a eso, lo que estamos haciendo, al menos el grupo de investigación de nosotros, es mirando hacia los aceites esenciales, como el timol, por ejemplo. Ya sabemos que en la parte avícola están funcionando, los avicultores tienen años utilizando aceites esenciales, no sé si ustedes están familiarizados con eso, pero se ha encontrado que estos aceites pueden ser antiinflamatorios, antioxidantes, pueden modular la flora intestinal y eliminar algunos patógenos. En el caso de salmonela se han visto resultados en la parte avícola. Ahora esto se está tratando en cerdos. Nosotros enviamos una propuesta, probablemente vamos a trabajar con eso en la parte de dietas. Y es probablemente algo que se tiene que hacer diferentes ensayos en diferentes especies animales, porque la vida de producción de un pollo es mucho más corta que un cerdo y mucho más corta que un bovino. Y todo eso afecta los resultados de las intervenciones que se hacen. Lo otro que también estamos investigando son los bacteriófagos. ¿Están familiarizados ustedes con eso? ¿No? Los bacteriófagos son virus que solo atacan bacterias. Son predadores naturales de las bacterias. Y antes de que se descubrieron los antibióticos, ya se estaban utilizando fagos para tratar infecciones en humanos. Esto se usó mucho los rusos en Europa. Hicieron mucha investigación en este aspecto. Esto fue en 1915. Pero una vez que se descubrió la penicilina, se olvidaron de los fagos, porque los fagos llevan más trabajo. Tienen que buscar el fago que sea específico para el patógeno que ustedes quieren tratar. Si es una cepa de Mycobacterium, tiene que ser específico para Mycobacterium. Si es una cepa de Salmonella, específico para Salmonella. Pero ahora estamos volviendo a los fagos, porque se han visto que puede ser algo que puede dar buenos resultados. No infectan células animales ni vegetales, son abundantes en la naturaleza, son baratos relativamente de producir. Y lo que ellos hacen es que ellos infectan una célula, se multiplican dentro de la célula, toman el aparato de síntesis de proteína de la bacteria prestado, multiplican sus virus, y una vez que están miles dentro de la célula, lo que hacen es que estallan la célula y empiezan a infectar otras células nuevas. Y aquí podemos ver una foto electrónica. La bacteria es la parte que está en verde, lo que quedó de ella. Y los puntos púrpuras son los bacteriófagos o los fagos. Y ellos lo que hacen es que se liberan y buscan nuevos hospedadores y siguen un proceso de destrucción. Estos bacteriófagos se han utilizado como una intervención en productos finales. Nosotros hicimos una investigación reduciendo Salmonella, Escherichia coli patógenas, las 7 de la lista que son declaradas adulterantes en Estados Unidos, y es efectivo. Todavía hay que hacer investigación porque se debe hacer más refinamiento de la técnica. Pueden utilizarse también como desinfectantes naturales en superficies después de la limpieza. Se ha visto que pueden disminuir la formación de biopelículas y que también pueden usarse sus productos metabólicos. Por ejemplo, las enzimas se pueden aislar y utilizar solo la enzima sin tener que utilizar la partícula viral. Ya hay varios comercialmente disponibles, al menos estos son algunos ejemplos: Lister para Listeria, Salmofresh para Salmonella y EcoShield para E. coli o 157H7. Los otros son los probióticos. Esto es un poco, bueno, si le preguntan a diferentes personas, algunos van a decirles funciona muy bien, otros les van a decir no funciona muy bien. Y depende también de la especie animal donde se están usando. Los probióticos, Linda ya lo mencionó, son bacterias que son deseables, que pueden competir contra patógenos y que traen beneficios de salud para
el hospedador. Hay varias enfermedades infecciosas en aves de corral que pueden ser controladas con probióticos, pero de nuevo las aves pienso que tienen los mejores resultados por la vida de producción es tan corta. Entonces es más fácil de cambiar la flora microbiana y no es tan costoso como sería en la parte en un bovino. Y se requiere una selección adecuada de cepa y se tiene que estudiar cómo cambia ese microbiome o toda la flora completa para ver si realmente está siendo efectivo. Por lo que se necesita más investigación para poder decirle al productor, muchos ya están usando probióticos o probióticos en bovinos y en aves los están usando desde hace años. Y esto es todo lo que tengo para ustedes. Si tienen alguna pregunta, no sé si las dejamos al final. Después. Gracias.